Lito Nebbia nació en Rosario. Músico, compositor, fundador del rock argentino, Nebbia fue uno de los primeros en apropiarse y cantar en español, ese ritmo que hasta entonces solo sonaba en inglés. Desde los 8 años se dedicó a la música. A los 15 integró Los Gatos Salvajes y luego formó el mítico grupo Los Gatos, con el que grabó La Balsa, el primer gran hit del rock nacional. Autor de canciones como Solo se trata de vivir, Nueva Samba para mi tierra, Viento dile a la lluvia y Quien quiera oír que oiga, Nebbia fue un pionero en acercar el rock al folclore, al jazz y al tango. Grabó más de 100 trabajos propios, compuso música para películas, produjo a artistas como Andrés Calamaro, Adriana Varela, Cuchi Leguizamón y Roberto Goyeneche, y desde su sello discográfico Melopea editó más de 500 discos. Entre las numerosas distinciones, Nebbia recibió el Premio Fondo Nacional de las Artes y los premios Conex de Platino y Sadaic como Mejor Compositor de Rock. Señoras y señores, con nosotros, Lito Nebbia. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Medio resfriado, ¿no? Sí, muy equipado, sí. Es duro eso para cantar, Sí, ¿no? pero por suerte no me agarra esto de fiebre, estar en cama. Siempre estoy de pie, por suerte. Y tampoco me agarra que me quede afónico, pero estoy congestionado. Congestionado. Pero bien. Estaba mirando, esto bueno, ustedes saben la ficción, la magia de la TV. En realidad esto me lo dio él antes de que hiciéramos esta parodia de que él entra y lo recibimos, pero que es una parodia muy, muy merecida y emotiva. Estaba mirando el viaje de tu música, ¿no? Los Gatos Salvajes, 1965. Sí. Primera. Ese fue el primer disco oficial, ¿viste? Digo oficial cuando ya salió un disco, porque yo tengo un disco antes que encontré por ahí, cuando tenía 8 años, que mi vieja me hizo hacer en una casa en Rosario, ¿viste esas casas que te graban a un familiar? Un disco, Sí. existía eso que te grababan un Claro, disco, claro, ¿no? y entonces mi vieja me hizo ir una mañana con otro violero amigo de ellos, y me canté 3 canciones ahí en 20 minutos y lo guardamos. Y después cuando pasó el tiempo lo volví a encontrar en la casa de mi madre, y lo limpié digitalmente, y en algunos discos míos lo pongo, algunos de los temas de adorno, lo pongo como un rarity, porque viste que mucha gente me pregunta por qué en las canciones después tarareo y hago lo que hago, y ahí hago eso a los 8 años. ¿Solo eso? O sea que se ve que hace mucho que hace. 8 años. Sí. Y con Los Gatos Salvajes que tenías 15 años. 15 años tenía, sí, ese fue el primer disco que grabamos así en estudio, disco, ¿no? Es un disco que ahora está muy valorado como coleccionismo, como cosa de culto, y lo han editado en Estados Unidos, lo han editado en Inglaterra, y lo compra gente que colecciona, porque está considerado como el primer disco de rock de autor en español. Y luego vienen Los Gatos. ¿Qué pasa entre uno y otro? Porque hay un cambio todavía en el primero. Pasa que el primer grupo de Los Gatos Salvajes, el lugar donde tocábamos, que nos daban bailes, los shows que se hacían en esa época, allí trabajábamos mucho también con los Shakers, con los hermanos Fattoruso. Era una organización muy grande que se llamaba Escala Musical, que sacaba siempre grupos nuevos, era muy piola. Pero tuvieron problemas económicos y fueron una quiebra y se terminó todo. Cuando se terminó todo, pasó lo que pasa muchas veces, que los grupos se disuelven. Entonces, de los 5 que éramos en el grupo, los otros 3 compañeros decidieron volverse a Rosario, y Ciro y yo nos quedamos a la aventura en Buenos Aires porque éramos los más cabeza dura con que queríamos seguir haciendo lo que hacíamos, un grupo de esas características. Y estuvimos como un año viviendo como podíamos, tocando como músicos de acompañamiento. Yo tocaba el bajo, él tocaba el piano. Hacíamos lo que podíamos para vivir mientras seguíamos con el proyecto de armar el nuevo grupo que finalmente fue Los Gatos. Estarás, no sé si harto, pero ¿cuántas veces habrás contado esta historia, no? La historia, cuando hablamos de tu historia, hablamos de la historia del nacimiento del rock en la Argentina. Sí. Es fuerte esto, ¿no? Estamos hablando de
de alguien, sos considerado el fundador prácticamente de la movida del rock. Sí, bueno, yo trato de tomar con calma eso porque si te frenás por los comentarios, que algunos son halagadores a veces y otras veces no, así es esta carrera, no haces lo que empezaste con tanta pasión en el punto de partida. Entonces, me lo tomo con calma, sí, por una cuestión de destino, de historia, de lo que es. Fuimos con el grupo digamos, el primer grupo con esas características, de temas propios, en castellano, aquello y lo otro. Pero bueno, viste, yo soy una persona con un carácter de que siempre está pensando en el próximo disco, en lo que va a hacer, en esto, así que siempre yo estoy mandándole para adelante, y claro que me halaga cuando hay reconocimientos y cosas, especialmente además cuando aparecen reconocimientos de compañeros, de músicos, de tipos, ¿no? Está buenísimo eso. Pero creo que todo eso te da fuerza para seguir adelante. Por ejemplo, imagínate, el año que viene, y me lo recuerdo bien ahora porque me han hecho una nota muy grande antes de ayer, y para una revista, y entonces me hablan de que el año que viene de ese disco que hablas de Los Gatos Salvajes, claro, se cumple 50 años, medio siglo. Y es 50 años de rock argentino. Claro, claro. Pero digo, me parece bárbaro y ellos van a hacer un número especial y yo los voy a ayudar con todo lo que sea archivismo histórico, que tengo cosas que ha guardado mi madre, que ahora guarda mi hija, tenemos fotos, tenemos de todo, ¿viste? Entonces los voy a ayudar con eso. Pero yo estoy armando 5 discos nuevos míos que salen entre ahora y el año que viene. O sea que mi acento como ansiedad de trabajo, de cosas, está siempre en las cosas nuevas. Y no es porque no me guste lo anterior, está bárbaro, pero bueno, ya lo hice, ¿no? Hay algo que marca a muchos artistas en la Argentina. En el cine se ve de una manera muy concreta, pero también en la música, ¿no? Vos, además de creador, esta idea que uno tiene del creador, esta cosa de ser un productor, un laburante, un emprendedor y un militante. No, sí. No digo solamente un militante en lo político, que sé que tenés compromiso político, pero un militante de lo tuyo. Es como que para poder crear tenés que militar también, ¿no? Sí. Y te tocó, bueno, parafraseando la letra, ayer nomás te tocó la conmemoración de los 40 años. Sí. Y yo asumo como secretario de Cultura entonces, y me encuentro a mitad de camino una obra increíble, monumental, que es la recopilación de rock que vos hiciste. Sí, eso fue un trabajo que a mí me entusiasmaba hacer, que era para mostrar las posibilidades que tiene todo ese repertorio, especialmente el repertorio de la primera década, de canciones no solamente mías, de Spinetta, de Charly García, de Manal, de Pila, de Morris. Entonces fui armando una historia que son 200 grabaciones nuevas hechas, no son covers de las originales. Lo que hice fue que esas 200 canciones las canten otros artistas, se conviden entre ellos. Entonces ocurrieron cosas bárbaras en lo que es la caja con los 9 discos y un libro que trae, porque de pronto yo aparezco cantando una vieja canción de Almendra y Spinetta canta El Rey Lloró, por ejemplo, de Los Gatos, y canto una de Morris y su hijo canta otra. Es fantástico, ¿me entendés? Es una obra. Me gustó eso porque le dio un matiz. No termina nunca uno de escucharlo y de vivirlo. Claro, tiene muchos huequitos y secretos, y acompañamos junto con esa caja y el libro donde hay biografía de cada uno de los que intervienen, que son 302 músicos, tocan. Lo acompañamos también con un DVD que hizo mi hija de cocina de grabación y una revista más grande de lujo que tiene fotos así ampliadas, y también un mapa genealógico del rock argentino que hizo mi mujer Alex con Mario Antonelli, otro amigo, que es un mapa pensado para que lo puedas tener como puesto en la pared, y está todo el origen de dónde empezó cada quien, de dónde vino, a dónde tocaba antes del grupo. A esa me la perdí. Sí, esa parte... eso viene dentro de la revista, ya te lo voy a alcanzar. Bueno, lo sacamos con la idea de que eso quede registrado. Es una cosa que de futuro se puede usar en qué sé yo, en escuelas, en universidades, en lugares, porque tiene realmente un gran historial, ¿viste? Ya sé que hay mucha gente que hoy en día, para saber qué pasó ayer y lo que sea, recurre a internet, que está bien, hay muchos datos, hay cosas, hay que buscar, pero bueno, el sabor que tiene esto es que prácticamente lo hemos hecho los tipos que lo hicimos, ¿no?
Y eso es lo que tiene de bueno el historial este. Vamos un poquito más adelante. ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Qué motivaciones determinaron tu acercamiento a la música? Mira, yo tuve la suerte que mis viejos eran músicos, yo era hijo único, y en mi casa de lo único que se hablaba todo el día y cosas que se hacían de chico era de música y de cine, todo el día, pero una obsesión ya, ¿viste? Digo lo del cine porque jamás se me ocurriría hacer una película, porque pienso que es una tarea como la música que hacen falta 2 vidas para poder dedicarse apasionadamente, y yo lo hago con la música. O sea que lo único que hago cuando puedo con el cine es cuando me sale música de películas. Pero conozco de cine como de música, soy muy maniático, sé quién es el iluminador, el fotógrafo de dónde fue, bueno. Y veíamos con mis viejos, para que te des una idea, a mis 6, 7 años, 12 películas por semana. Parecía que nuestra casa era un cineclub y en realidad nosotros vivíamos en una pensión, ¿entendés? Entonces era todo el día la música, porque donde vivíamos en la pensión mis viejos daban clase de música, yo estaba con otros amigos que de lo único que hablábamos era de música, y cuando venía la noche nos íbamos a los cines, que en esa época en Rosario había 3 cines que no existen hoy en día, que finalmente venían a cumplir un papel como de cinéfilos, ¿viste? Porque eran unos cines que daban el lunes 3 películas, el martes otras 3, el miércoles otras 3 y de jueves a domingo otras 3 que eran más nuevas. Pero te estoy hablando de que el material de película que daban era puro thriller, western, John Ford, Howard Hawks, Sam Peckinpah, qué sé yo, era de la mejor calidad. Y a mí me gustaba todo eso, entonces me sabía el nombre de los compositores de las bandas sonoras, coleccionaba los programas. Una cosa mezclada entre la edad que tenía, pero también iba recibiendo un nivel de buen gusto, de poder darme cuenta qué pasaba, con la música y con el cine. Así que siempre cuento de que fue como una situación privilegiada la mía, porque no tuve este problema que existe muchas veces, que alguien quiere ser, no sé, quiere estudiar ballet y los padres quieren que sea, qué sé yo, dentista, ¿no? No tuve ese problema. Es muy importante que vos lo que has pensado de chico que querés ser, encima a tu familia le guste y te apoye. Te da una fuerza muy grande. Porque si vos no tenés ese apoyo, esa fuerza de entrada, tenés, cuando salís en tu adolescencia a hacer lo que querés, tenés el problema del mundo que hay siempre cuando empezás a hacer algo, y tenés el problema que traes de atrás, ¿no es cierto? De que en tu casa tampoco les gusta que hagas eso. Acá yo, por suerte, no tuve eso. ¿Qué música tus viejos qué hacían? Mi viejo fue el primer cantor melódico que hubo de boleros. Estrenó muchísimas de las canciones que hoy en día son clásicos de Luis Miguel. La Puerta. Los boleros centroamericanos, cubanos. Los mexicanos más que nada. Los clásicos, que hoy son clásicos. clásicos. Los de Agustín Lara. Agustín Lara. Rosario en esa época, igual que ahora. Qué compositor, ¿no? Agustín Lara me tenía en brazos cuando venía Rosario. No. Claro, porque ¿sabe qué pasa? Rosario era en ese momento, igual que ahora, mucho músico, pero en esa época estaba abierto el puerto y dominaba la mafia. Entonces era un lugar donde las orquestas, cuando iban a tocar, las orquestas de tango, no iban a hacer un recital, se quedaban 2 semanas, ¿entendés? En muchos cafés había orquestitas, todo el tiempo había música. Y mi vieja era la pianista de la primera orquesta de tango de mujeres, que se llamaba Orquesta Típica de Señoritas Los Colonos. Los Colonos era un bar que estaba en Sunchales, barrio súper pesado, que no le gritaban. Porque había frigoríficos por ahí, ¿no? Claro, el fondo de todo está el Swift. O sea, había cuchillo ahí en esa zona, donde hay frigorífico, hay cuchillo. Entonces, Rosario, fíjate que tiene esta característica, que Rosario es un lugar que no quiere ser Buenos Aires, y no es tampoco propiamente dicho el interior, ¿no es cierto? El tipo que se viene de Rosario para tocar, por ejemplo, acá, tiene bien claro que tiene que traer algo nuevo, alguna forma nueva, que no tiene ningún sentido correr esos 270 kilómetros para venir a hacer algo que ya alguien lo hizo acá, en la música te digo, y en otras cosas también, en poesía, en literatura. Sí, bueno, en tantas cosas, ¿no? Fontana Rosa, Olmedo, etcétera, etcétera. Bueno,
Vamos a un corte y seguimos viajando, Dale. que se fortalece el corazón con Lito Nevia.